Hola L, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Pozo, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Aquí con ganas de hablar contigo de nuestro tema del día de hoy, que es sobre espiritualidad y corporeidad en la película de Alita Battle Angel o Ángel de Combate, en el cual creo que tenemos unos elementos bien interesantes para comentar sobre eso, ¿sí? Sí, claro que sí, eso sí tenemos unos elementos muy importantes, sobre todo pues partiendo inicialmente nomás desde en sí misma Alita, cómo se manifiesta ese espíritu tan bonito, como tan femenino, tan tierno, y después cómo se va constituyendo como una mujer ya fuerte, guerrera, a pesar de pues que el cuerpo de ella sea robótico, o sea que ella es completa, o sea es mitad robot, pero también mitad humana, o sea tiene partes de cada uno. Sí, ahí es donde está el asunto, porque es que en la naturaleza de ella es compleja, porque fíjate una cosa, desde que la arma del Doctor Ido al principio de la película encuentra de que el cerebro es completamente humano. Sí. Viene de un ser que estuvo hace 300 años y no se sabe por qué tiene una naturaleza especial, se conservó y le puso un cuerpo robótico, pero de una niña, ¿sí? Entonces ella cuando se ve en el espejo se ve como una niña, o sea, ahí digamos la imagen de la corporeidad pesa mucho y fíjate que las primeras conversaciones con Hugo y con el mismo doctor Ido pues la hacen ver a ella como una niña, ¿sí? Sí, claro. Entonces viene también el asunto es de que como a través de ciertas escenas se va viendo de que no es una niña tan indefensa, que no es alguien que está menoscabado, sino que alguien que va en progreso. Fíjate, por ejemplo, el Motorball, que me parece una escena sensacional, que es el que juegan en la calle, cuando primero el Tanji, que es el amigo de Hugo, la tumba, y ella después toma retaliaciones y lo tumba a él, ¿sí? Sí, claro. Entonces, ese elemento ya de como de desquite, de busca de una compensación injusta, no es simplemente ya de una niña indefensa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ya ha cambiado completamente la perspectiva que tiene y sobre todo pensar también es muy interesante que el cuerpo que utilizó el doctor Ido para ella era el que tenía destinado para su difunta hija. Es decir, eso le da una connotación bastante espiritual, bastante emocional allí en la película, justamente por eso. Hay un sentimiento paternal que tiene el doctor Ido con Alita. Entonces, pues ahí más aún nos hace pensar, bueno, los robots, los cyborgs, estos tipos de seres pueden sentir, de verdad pueden construirse relaciones interpersonales teniendo en cuenta pues la especie de cada uno, por decirlo así. Sí, pues fíjate una cosa, desde que el principio ella demuestra ya unos sentimientos muy humanos cuando llora, cuando no recuerda su nombre, que no sabe quién es, no conoce a nadie, su mente está completamente en blanco. Sus primeras emociones son muy humanas cuando llora, cuando se emociona al ver la ciudad de Salem, cuando sale a la ciudad, cuando conoce a Hugo. Entonces son elementos eh, que le abren el mundo, que le empiezan a escribir, o sea, es como un renacer en ella porque viene sin ningún contenido, ¿sí? Sí, Entonces, es y la reacción que tú ves es completamente emocional, ¿sí? Ahí no hay un análisis, ni tú ves que pero el protagonista va a hacer pues un análisis filosófico profundo de la situación del ser en que está, ¿no? No, son puras emociones, ¿sí? Entonces, eh, ya cuando ella empieza a reflexionar, fíjate que es cuando viene ese una discrepancia entre lo que es ella y lo que piensa que puede ser, ¿sí? Aló, aló, L, aló, ¿me escuchas? y claro que sí, te escucho. Ah, no, es que te estaba escuchando como perdida, como si te hubiera perdido la llamada. No, aquí estoy. Ah, bueno, entonces, bueno, no importa. Entonces, te comentaba. em, entonces,
estamos de acuerdo que las primeras emociones, las primeras reacciones son completamente emocionales, ¿sí? Claro, sí, de acuerdo. Sí. Ahora fíjate, cuando ella empieza a reflexionar, cuando encuentra ella que hay una discrepancia entre lo que ella es con el cuerpo que es y con lo que aparentemente es, ¿sí? Una niña, que es cuando el enemigo número uno de ella, fíjate que es Grewinska, es la que realmente le va a ayudar a encontrarse a sí misma. Es increíble ese elemento, ¿sí? Claro, no, y más porque se puede equiparar con, digamos, las vicisitudes que ocurren en la vida cotidiana, que justamente, como bien dice el dicho, que lo que no me mata me hace fuerte, y pues fue justamente lo que le pasó a Alita, que con su mayor rival, con su peor enemigo, ella pudo sacar y descubrir esa fuerza interna que llevaba. Así es, sí. Realmente fíjate que los flashbacks de la película que se generan es cuando está en las tres combates que tiene con Grewinska, ¿sí? En la Sí, calle cuando recuerda la batalla en la luna. Eh, en el bar cuando va al inframundo, que recuerda el entrenamiento que tenía con su antigua compañera de armas. Y después cuando está sí, en la oficina de Víctor, cuando recuerda cuál es el propósito de la misión de ella, que era destruir Salem, ¿sí? Pero sí. todos esos flashbacks los genera es precisamente Grigwinska. Exacto, las situaciones límite, es decir, estar en el riesgo, estar al borde quizás de una posible muerte. Aquí podríamos incluso hablarlo en esos términos, porque pues nosotros notamos en la película que el concepto de la muerte existe. Es decir, que a pesar de que pues se pueden reconstruir los cuerpos y que esa dualidad entre espíritu y corporeidad no está tan arraigada como en los seres humanos, sino que hay esa dualidad, es un poco mecanicista esa visión, pero pues vemos que en la película es posible. Sí, claro. Y es que tú ves que una de las palabras del texto en inglés del libreto, de las más comunes, es la palabra kill, ¿sí? Sí, El verbo matar está prácticamente desde el principio a fin, ¿sí? sí, Es más, precisamente. si tú ves es que hasta en los momentos más tiernos, más bonitos, por ejemplo, desde que ella arranca las primeras sensaciones con el perrito, lo primero que le aparece a ella es el aviso bilingüe en el cual están matando a las mujeres y si hay una recompensa por el asesino, ¿sí? Ahí de una vez arrancan los muertos a estar presentes en la película y está la zozobra de la muerte como posibilidad efectiva de todos los seres que están ahí. Sí, sí, exactamente. Es que eso es ahí lo curioso pensar hasta qué punto para un cyborg ya se puede considerar que es una muerte y hasta qué punto puede ser rescatable, por decirlo así. Lo veíamos también, inclusive, algo que me impactó muchísimo en la película, era que Hugo, pues, se concibe como un ser humano. Sin embargo, con alta tecnología, con diferentes procedimientos, con diferentes mecanismos, lograron salvarle la vida y ponerle el cuerpo de un cyborg, simplemente con la cabeza. Entonces es muy interesante la perspectiva que aporta esta película en tanto que la vida reside en la cabeza, el cerebro es la vida, no tanto el corazón, sino solamente la cabeza, porque pues bien recordarás, Pozo, esa escena tan impactante en la que el corazón de Alita estaba conectado a la cabeza de Hugo para mantenerlo con vida y pues poderlo rescatar, poderlo salvar. Claro. Sí, 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 es que toda esa escena es completamente dramática, ¿sí? Claro, ¿no? Y lo impactante también es eso, a pesar de que pensar que Hugo es un humano, pero pues es decir, digamos en la vida real, si a una persona le cortan la cabeza inmediatamente muere, pero aquí en este caso lograron rescatar a Hugo por medio de esa alta tecnología y pues mantenerlo con vida conectado a un corazón robótico que fue el de Arita. Así es, sí, claro. O sea que, y eso de alguna manera, fíjate que técnicamente es posible siempre y cuando se conserve el cerebro en las mejores condiciones, pues es factible de que la persona conserve también toda su personalidad, sus pensamientos, sus aspiraciones, sus, todo su ser principal está realmente en el cerebro, ¿sí? Sí, exacto. Es decir, para los creadores de, pues, de la película y del manga y de todos estos productos en torno a Alita, pues es decir, una visión bastante mecanicista
sobre que la vida reside en el cerebro, el ser humano es puro cerebro. Sí, la esencia del humano en la película realmente está en el cerebro. Sí, sí, exactamente. Ahí está, Entonces es es que se deben cuidar, sí, claro, porque ahí es donde reside todo. Sí, justamente es ahí donde reside todo y pues por supuesto yo entiendo que la película pues tiene rango para ser de 13 años y en efecto pues digamos en esa escena tan dramática de Alita con Hugo cuando la cabeza está conectada al corazón de ella pues obviamente no hay sangre, pero algo que me llamaba mucho la atención también es que los cyborgs también sangran de alguna manera, solo que la sangre no es roja, sino que la pintan azul, un azul claro. Entonces es algo bastante interesante porque uno dice, bueno, ¿qué es eso? Eso es como un tipo de sangre, es plasma. ¿Qué tipo de material, qué tipo de esencia es que tienen los cyborgs? Sí, claro, porque sí, es un líquido interno de ellos. Yo creo que, pues en parte pienso que lo hicieron para, como tú dices, está catalogada para hasta niños de 13 años, pues yo creo que es como para evitar que se vea tan fuerte, tan violento la parte de la sangre en estos seres, entonces lo pintan así, de ese color, ¿no? Claro. Solamente el perrito sí, cuando lo mata Grewinska, ese sí se sale rojo, ¿sí? Ah, sí, sí, esa escena también fue bastante interesante, sobre todo Fenomenal. porque Alita como un acto de guerra, no sé, como de fortaleza, lo que hace es que toma la sangre del perrito y se la pone debajo de los ojos como los antiguos indios. Así es, sí, claro. Sí, es una concepción ritual, fíjate Sí, que es como de carácter espiritual y viene de los recuerdos de ella, porque fíjate que la entrenadora de ella tenía también unas marcas debajo de los ojos, ¿sí? ah, sí, también. Sí, entonces, eh, y lo que tú dices, como hay ciertos elementos ahí de mezclas de culturas en el mismo Iron City, pues ahí seguramente se recopila de los antiguos indios esa costumbre de pintarse y ya generar pues todo un espíritu de guerra, ¿no? Que Sí, es realmente claro. el combate que ella va a tener con Gewishka ahí. Sí, sí, no, eso sí es bastante impactante ver también esa cuestión de la cultura. Eso también es muy interesante cómo la abarca la película. Sí, ahora, mira una cosa, hablando de lo que tú comentabas hay un sector que es específicamente mecanicista, que es la supervivencia de los elementos, digamos, orgánicos con respecto a ensamblajes mecánicos, que es el caso de Hugo y el caso, por ejemplo, de la gente que tiene eh, elementos mecánicos como eh, ayudas y demás. Pero hay un elemento que me parece muy interesante, que es cuando ella recuerda en los flashbacks, por ejemplo, cuando está ella despedazada con Grewinska en el inframundo de él, ella recuerda que su entrenadora le dice que ella tiene el alma del sobreviviente, ¿sí? Ah, sí. El The Soul of Survivor. Entonces, eso es uno de los elementos que ella le da la fortaleza de hacer ese brinco y ponerle la mano en el ojo al tipo, ¿sí? Sí, claro, claro que sí. Ahora, Y también, cuando el doctor sí, Ivo la arma también, fíjate, y que ella le pone el cuerpo de la Berserker, el mismo Ido le dice, claro, el espíritu de una guerrera necesita el cuerpo de una guerrera, ¿sí? justamente. Es decir, tiene que corresponderse el espíritu con su cuerpo. Tiene que haber una correlación entre uno con el otro. Sí, sí, para realmente tener, digamos, como esa connotación completa, realmente debe de un espíritu y un cuerpo que le permitan desempeñarse o le permitan trascender o llegar de lo que es en el interior o en lo trascendente a lo que es lo corpóreo, ¿sí? Sí, claro, claro que sí. Sobre todo que, es decir, esa parte también llama mucho la atención porque es esa fuerza espiritual que tiene por dentro necesita corresponderse con un cuerpo necesariamente, porque de lo contrario de seguir ella, Alita, manejando el mismo cuerpo pues de niña, que de alguna forma estaba limitado, pues efectivamente no iba a poder lograr explotar todo ese potencial que ella traía por dentro, que siempre lo había tenido, pero pues que hasta ahora lo está descubriendo. Así es, correcto, sí, ella misma descubre su limitación corporal y es cuando le Exacto. dice a Lido, mire, es que este es el cuerpo que yo necesito porque tiene el poder
que necesito para que nos defienda. Entonces lo que pasa es de que ya está contra la pared porque sabe que pierde a su hija cuando le ponga el cuerpo de la Berserker a Alita, porque ya Alita ya toma sus riendas y ya se pierde el concepto de hija que él quería conservar, ¿sí? Sí, claro, ya definitivamente se da cuenta ahí, pues, que a pesar de tener esos sentimientos como tan paternales, pues que ella no es su hija, o sea, ella realmente pues es una guerrera, es una robot, es decir, pertenece entre comillas a otro mundo. Sí, sí, claro. Es de otra naturaleza. Ella tiene unas potencialidades y unas capacidades gigantescas, enormes, y ella necesita ese cuerpo y la manera de trascender, una cosa, la manera de trascender, ¿quién le ayuda? El mismo Grewinski acabándole el cuerpo de la niña, ¿sí? Sí, sí, justamente. La forma de liberarse de ella y encontrarse a sí misma lo logra a través del enemigo más fiero que tiene, que es el mismo Grewinski. Fíjate lo interesante de eso, ¿no? Sí, claro, no, eso realmente es muy interesante y pues que, es decir, cabe la reflexión de pensar en nuestra vida cotidiana, que eso pasa, ¿no? Que muchas veces con nuestros peores enemigos o con nuestros némesis logramos encontrar la mayor fortaleza. Así es, sí, claro, porque es el otro yo, ese es como el enfrentamiento entre el opuesto a sí mismo, ¿sí? Sí, sí, exactamente. Y en esa dinámica es donde realmente la persona trasciende, cuando ya logra ese enfrentamiento y logra triunfar de alguna manera en en ese conflicto y se supera a sí mismo. Sí, sí, justamente eso es lo de las cosas más interesantes que tiene la película entre muchísimas otras. Exactamente, entonces, pues eh, ese sería como el tema ahí, L, que quería pues ponerlo en primera instancia, ¿no? Hay otros elementos espirituales, pero yo creo que ese lo dejamos para otra instancia, que son muy interesantes, y, y pues cerramos ahora en estos elementos como para dejar como puntos de reflexión posteriores. ¿Qué te parece? Claro que sí, pues eso me parece increíble, sobre todo que a esta película todavía le podemos sacar muchísimo, muchísimo más provecho. Entonces, pues bueno, claro que sí, para una próxima ocasión seguiremos tratando de estos y muchísimos más temas. Listo, bueno, listo, L. Cuídate mucho. Listo, muchas gracias, Pozo, tú también. Bueno, gracias, chao, hasta luego. Listo, chao.